Diputado Lema, Alejo Gutiérrez, bienvenidos a Salto. Muchas gracias. Están en una nueva propuesta que la van a presentar de Salto, salido de aire fresco, pero dentro, obviamente, del Partido Nacional y respetando el liderazgo de Luis Lacalle Pou. ¿Es así? Sí, efectivamente. A ver, en realidad hoy estamos tanto con Alejo, intendente de Rocha, está Nicolás Martinelli, que es ex ministro del Interior, y pues estamos el diputado Diego Bianchi también. En realidad no venimos en una presentación específica que eso lo dejamos para el año que viene. Venimos porque siempre venimos. Venimos porque cuando en Salto nos dan la bienvenida, siempre decimos que no nos tienen que dar la bienvenida porque somos de la casa. Y lo hemos hecho después de tantos años y esta instancia estaba prevista desde hace un tiempo atrás, obviamente que con la alegría de haber recuperado la intendencia, que ya se siente el cambio en la actitud, en la forma, en que los salteños estén en el centro y también en particular porque en el Parlamento estamos siguiendo de cerca la excelente tarea que viene desarrollando Pablo Costela en la Diputación. Hay veces que no siempre se ve, se visualiza lo que es el trabajo de un diputado comprometido con el departamento, pero Pablo está todo el tiempo golpeando puertas, todo el tiempo queriendo fortalecer servicios, todo el tiempo queriendo hacer valer el desarrollo salteño. Por tanto, esta instancia es parte de jornada de trabajo y como te decía en un principio, estamos en casa. Ujú. Bien, el diputado Cautela, cuando tuvo el debate del presupuesto en la Cámara de Representantes, hizo planteos para que parte del presupuesto nacional fuera destinado al interior, concretamente a Salto, sea para la UTEC o sea para la parte edilicia de la Universidad de la República, y no obtuvo los votos del gobierno. Eh, ¿Se podría tener alguna esperanza de estas redistribuciones que tienen que haber en el Senado y en las negociaciones que están pendientes, pese a que el ministro de Economía ya dijo que no va a haber un mensaje complementario y tener que arreglarse con lo que hay para tratar de mejorar la situación del interior, sobre todo al norte del Río Negro? Primero es que nosotros como grupo conformado con representantes en diferentes estamentos políticos estamos 100% de acuerdo en la línea de lo que planteó el diputado Pablo Costela. De hecho, en esa permanente insistencia en fortalecer la atención y la calidad de vida de los salteños, ya hace pocos días vino a mi despacho, tuvimos una reunión con asesores en donde él nos promovió y nos planteó que en el Senado pongamos los aditivos que habían planteado en la Cámara de Diputados y por supuesto que manifestamos la total disposición y la coincidencia en disponer de esos artículos. Por tanto, la insistencia siempre va a estar. Eh, la expectativa, yo no soy de que pretender generar expectativas de medidas, porque la verdad que el gobierno genera una poca expectativa en general. Entonces, un gobierno que está generando una expectativa tan baja en función de las acciones, en función de los diferentes planteos, hace que nosotros tenemos que ser muy prudentes al momento de ilusionar, en este caso, a los salteños y al resto de los uruguayos que están en la región. Bien, ¿cómo se evalúa desde su espacio político estos 8 meses de gobierno del gobierno nacional? Bueno, voy a decirlo como uruguayo, porque por un lado está la elección que cada uno hace en instancias electorales. Nosotros estábamos convencidos de un proceso que comenzó la coalición republicana encabezada por Luis Lacalle Pou, que era, sin lugar a dudas, lo más saludable para el Uruguay. Ahora, una vez que ese proceso se ve interrumpido o que los uruguayos definieron un gobierno del Frente Amplio, lo que queremos es que al país le vaya bien, porque el patriotismo y el amor por el país es lo principal en esos deseos que uno tiene con respecto al futuro. Y como uruguayo, lamentablemente, eh, yo lo que veo es un gobierno que ya tiró la toalla.
8 meses y ya tiró la toalla. Lo vemos en las actitudes, lo vemos en los diferentes temas, lo vemos cuando vos me preguntabas las expectativas, en la falta de conducción que tiene el presidente de la República. Un presidente de la República que ha sido llevado a puestas en escena que buscaron vestirle un liderazgo que no tiene, y que cuando uno desvirtúa su forma de ser es muy difícil atravesar todos los caminos que tiene que atravesar. Entonces tenemos un gobierno que no hay conducción, lo cual es un problema, porque con Vázquez o hasta con Mujica, uno podía entender que el camino del Uruguay debería ir por otro lado. Pero tenía la tranquilidad, aún la diferencia, es que había conductores que bajaban una línea y que el país funcionaba o que la conducción del gobierno funcionaba. Hoy, de los mayores problemas que transitamos en el país es la falta de conducción, que eso se traslada al resto. Se trasladan al resto. Los problemas que tenemos y que lamentablemente se han profundizado. Acá, como te comentaba, uno de los que está acompañándonos es el ex ministro Nicolás Martinelli. El cambio de actitud, que es lo primero antes que los planes estratégicos, está en la actitud de llevarlos adelante, ya se visualiza. En el caso de Nicolás, un ministro que la peleaba, que recorría, que iba, que daba batalla, que quería cambiar la realidad, y ahora tenemos un ministro del Interior que se rindió antes de empezar. Entonces, esa falta de conducción hace que vaya permeando en preocupaciones que son de los uruguayos y por supuesto de los salteños, en donde cuando uno mira para adelante, lamentablemente no puede tener mucha expectativa. Me gustaría decirte otra cosa como uruguayo. Bien, hay la impresión de que el gobierno está revisando todo lo que últimamente hizo el gobierno de Julia Calle Pou, el caso Neptuno, el caso Cardama, todo se está revisando y se está exponiendo como que hubo fraude, delitos, problemas con el medio ambiente. ¿Cómo se analiza toda esa revisión que está haciendo el gobierno? Bueno, como recién te comentaba, como uruguayos lamentando que tengamos un gobierno que ante la ausencia de una agenda propia, productiva y proactiva, y la ausencia de la conducción, empezando por el presidente de la República, tenga que recurrir a afectar acciones que eran positivas para el país. De los dos casos que vos mencionás, y vamos a hablar del que se quiera hablar, ¿no? En el caso de Arasatí, en la cancelación del proyecto Neptuno, a ver, nos vamos lejos de Salto, pero en el área metropolitana hay un problema de abastecimiento de agua potable que lo vimos en el año 2023. En realidad, este gobierno cancela un proyecto que tenía una fuente alternativa, o sea, tenía una visión estratégica, no recurrir a la cuenca que ya colapsó en el año 2023, con todo un desarrollo del proceso desde el punto de vista jurídico, con toda la estimación de costos y con un estudio de impacto ambiental. Y ahora te voy a recordar algo muy cerca de acá que se va a dar en Paysandú, pero también afecta. Pero todo ese desarrollo que había en una fuente alternativa, insisto, este gobierno lo echó por la borda. Por ese afán destructivo ante la ausencia de agenda, lo echó por la borda. ¿Dónde quieren ir ahora? Con un impacto ambiental mucho mayor que puede darse a la misma cuenca que ya colapsó. O sea, todos los huevos en la misma canasta. Eso es lo que está recurriendo el gobierno. Sin los estudios de impacto ambiental, sin certeza desde el punto de vista jurídico, porque hay que ver cómo observan los órganos de Contralor, y con una estimación de costos que cuando la presentaron el 18 de julio mintieron. ¿Por qué mintieron? Porque a la ciudadanía, y eso lo paga Juan Pueblo. Entonces, se habló de que se iba a ahorrar un tercio de lo que costaba Arasatí. Al final, los costos que da el presidente OCE y el ministro de Ambiente, que está absolutamente encaprichado con el tema, son los mismos que el proyecto de Arasatí o pueden ser más. Por lo tanto, hicieron una comunicación que fue mentirosa. No fue la realidad de lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, el gobierno va a generar un retroceso a nivel país en una aventura que puede salir más cara, y por eso preocupó en presidencia, que dijeron cuidado que no sea como un ante la arena, en donde desde el punto de vista ambiental, el Ministerio de Ambiente, esa falta de conducción llega al Ministerio de Ambiente. Fíjate lo que pasó en el proyecto de hidrógeno verde en Paysandú. Dijo el ministro de Ambiente: es inadmisible la tala de 100 hectáreas de monte nativo.
Bueno, son 426 hectáreas de monte nativo que se estarían afectando en el proyecto Casopá. O sea, ahí no solamente se entra en una contradicción, sino que se hace más daño ambiental y se valora el daño ambiental en función de quién lo hace y no en función del daño ambiental. Y lo que tiene que ver con las patrulleras muestra la falta de jerarquía que tiene el tema de la seguridad integralmente considerada para el Frente Amplio. Cuando también, así como se hablaba del acceso a agua potable en la zona metropolitana y la importancia, en el caso de las patrulleras, lo que tiene que ver con la custodia en la franja marítima, todo este proceso lo enrarece, lo entorpece en una cantidad de situaciones indeseadas que muestran que no es jerarquía para el gobierno. Y la verdad que nos llevan al presidente de la República a situaciones que realmente, lejos de vestirlo con el liderazgo que no tiene, como quisieron hacer, lo dejaron en evidencia y lo dejaron en offside. Entonces, no es saludable en ningún punto de vista. Bien, aprovechando la presencia del intendente de Rocha, consultarlo en base a las negociaciones que hubo en el Congreso de Intendentes para mejorar las partidas que el Gobierno Nacional enviaría a las intendencias, sobre todo las del interior. ¿Está conforme con esas negociaciones, intendente? Mira, siempre nosotros queremos más y es natural. Lo que tuvimos es menos obviamente que lo que pedimos, es más de lo que había, pero este es un proceso que históricamente se ha venido acrecentando y cabe reconocer que en el caso de los gobiernos departamentales, por ejemplo, en el periodo anterior, lo que fue la participación de los gobiernos departamentales en el FDI, en el Fondo de Desarrollo del Interior, creció 10 puntos porcentuales. En este periodo de gobierno se va a incrementar 5. O sea, se incrementa la mitad de lo que se incrementó en el pasado. Es una buena noticia el incremento, pero creemos que podría haber sido más y así lo solicitamos. Eh, el Fondo de Desarrollo del Interior es uno de los mecanismos, pero el FIN, que es el Fondo de Inversión y Gestión de los Municipios, es otro que tuvo un empujón muy fuerte en el periodo pasado de más de un 30%, que logramos mantenimiento de él en cifras fijas, pero no incrementos reales, o sea, simplemente actualización por índice de precios al consumo, y no logramos tampoco porque hay un subsidio encubierto a los municipios de Montevideo del interior del Uruguay. Y nosotros queremos políticas descentralizadoras, que es lo que nos preocupa como Partido Nacional. Y lo que hemos visto que, digamos, cuando vamos al momento del reparto, e incluso en un fondo nuevo que se creó, allí se lleva la mayor parte del nuevo fondo, se lo lleva Montevideo y Canelones solo. Entonces, le quedan 50 millones en la capital y Canelones y 30 para el resto del Uruguay, que es un tema general de la política de este país. Veíamos hace días atrás un spot muy bien hecho por el Centro Comercial de Salto, donde desnudaba lo que eran las inequidades que sufría el interior del país y al norte del Río Negro con más diferencia todavía con respecto a las políticas de desarrollo. Bueno, eso es lo que tenemos que intentar corregir desde el Congreso de Intendentes. Obviamente que el diálogo existe, es necesario seguir complementando y participando en la generación de nuevas políticas, pero creemos que podía haber dado más. Esa es la realidad. ¿Se mejoró? Se mejoró. Habíamos mejorado porcentualmente más en el pasado, se siguió en el camino de las mejorías, pero creemos que podía haber sido más. Es más, no nos resignamos, van a haber instancias presupuestales en el futuro. Yo creo que acá tenemos que repensar una cifra que hasta ahora está congelada, que es el 3,33% de la recaudación de los impuestos nacionales para el interior. Yo creo que llegó el momento de subir ese 3,33%, de que el gobierno nacional asigne un porcentaje superior de esa partida que viene fija desde hace muchos años y junto con otra injusticia, que es una injusticia que se ha reclamado varias veces, que el Fondo de Desarrollo del Interior fue creado para ser un porcentaje de la recaudación del interior y en realidad esa cifra se congeló en un inicio y después solamente se actualizó por índice de precio del consumo, mientras esa cifra original que tiene más de 20 años estaba atada a la recaudación y la recaudación se multiplicó mucho más que el incremento de la inflación. Y eso ha producido un desfasaje de más de 2.000 millones de dólares para el interior que no se han percibido a lo largo de estos últimos 20 años. O sea, hay mucho para trabajar todavía digamos, el camino hay que seguir. Esperemos que en el futuro
un nuevo gobierno de la coalición republicana pueda profundizar en este sentido. Por último, Lema, reconociendo su permanente presencia en el departamento de Salto, aún recordamos de que hubo una movida popular muy grande detrás del IMAI cardiológico para Salto, pero hasta que no hubo una interpelación suya al Ministerio de Salud Pública, no se destrancó. Y a partir de ahí fluyó y finalmente desde hace algunos años tenemos el IMAI cardiológico del Salto. Su mensaje a los salteños en esta nueva visita que está realizando cuando ya están empezando a aparecer los primeros calores que prevén un verano bastante arduo. Primero, es uno de los mayores motivos de orgullo en la actividad política, en las responsabilidades que me ha tocado atravesar, haber sido parte, que me hayan permitido ser parte de empujar ese IMAI cardiológico, que cuando lo traducimos son vidas, calidad de vida y vidas. A mí siempre que vengo me gusta hacer un repaso, porque no por el paso del tiempo uno tiene que perder esa dimensión de saber cuánto es el alcance y que detrás de ese alcance hay rostros y hay familia. Y lo hablábamos con Pablo, con mi amigo Pablo Costela más temprano, 5.181 cateterismos. 5.181 cateterismos en el IMAI cardiológico de Salto. Y nos decían que no era necesario. Y de los 5.181 cateterismos, 3.061 fueron de angioplastias primarias que de no estar el IMAI cardiológico de Salto, esa gente iba a parar a Montevideo y ya no le servía el IMAI cardiológico porque tenían que ir a fibrinolíticos, que era el tratamiento alternativo y químico, que no era destapar mecánicamente la arteria para dar una solución de primera línea de acción. O sea, lo que se decía en esa época era los salteños y la regional norte, vamos a darle la segunda línea de tratamiento, no la primera línea de tratamiento. Y nos hablaban de la cirugía cardíaca, que no tenga cirugía cardíaca. Y la mayor cantidad de procedimientos no requieren cirugía cardíaca justamente por lo sofisticado de la tecnología y del procedimiento ideal. Entonces, ¿cómo cuando se está en el gobierno, y acá vuelve a estar el mismo Frente Amplio, que vemos que tiene la misma postura, muchas cosas las que tenía en aquel momento, cómo hay que tener la humildad de ser receptiva de los planteos de la gente, saquemos lo político de la gente, porque el planteo de la gente puede permitir salvar vidas y que prosperen familias. Y familias más vulnerables, porque de los 5.181, 41% son de ACE. Entonces, vaya si el gobierno debería tener una elección de la importancia de escuchar a los salteños y escuchar a la gente en ese tipo de reclamos. Por lo tanto, la reflexión siempre es el motivo de orgullo y el reconocimiento tanto a los salteños y a Pablo y a Carlitos Albizu por haberme invitado en su momento a ser parte de esa interpelación. Fue el 21 de febrero de 2017 y se nos dijo que no. Y Alejo estaba un 18 de abril, cuando de ese mismo año, que dijimos vos, que levante la mano y que digan que no los diputados, de intimar al Poder Ejecutivo de las autoridades de turno a que se pronuncien a favor o en contra los diputados del IMAI cardiológico. Y sí, 18 de abril estaba el acta, que después venía Semana Santa, Semana de Turismo, y ahí terminó prosperando el IMAI. Por lo tanto, siempre la alegría y el orgullo de recuperar esas, de recordar esas épocas tan ingratas por la frustración que las autoridades nos hayan dicho que no, y tan satisfactorias de haber sido partícipe de una lucha que permitió obtener los frutos. Bien, por último, diputado Constella, como anfitrión, acá en Salto, recibiendo esta delegación encabezada por Lema, Unpierre, atrás nuestro acaba de ingresar Nicolás Martinelli también. Su reflexión sobre esta presencia acá en Salto. No, para nosotros siempre es una alegría que compañeros, más compañeros que amigos, nos acompañen. En el caso de Nicolás Martinelli, que Salto lo está extrañando, que el país lo está extrañando, ¿no? Vaya si hace falta un ministro como Nicolás Martinelli, que bien lo decía Martín, que recorría todo el país, que estaba 24/7 con el teléfono por cualquier cosa. Y hoy vemos un cambio de actitud de un ministro, actual ministro, que, como decía Martín, se rindió antes de tiempo. El apoyo permanente en este desafío, este lindo desafío que me dieron los salteños de presentar a mi departamento, de poder apoyarme con tanta experiencia que siempre me brindan con tanto cariño, con tanto apoyo, porque esto obviamente es un aprendizaje, uno no se la sabe todas, pero siempre poniendo la camiseta de nuestro departamento. Y así que amigos que vengan hoy acá,
que sé que lo sienten a Salto, que sé que sienten ese calor de Salto y tienen la camiseta de Salto puesta. La verdad que para mí es un orgullo y por supuesto una gran alegría que esté hoy Alejo Umpierre, que viene de tan lejos, intendente de Rocha, y que hablar el líder nuestro de este nuevo espacio que comienza, el senador Martín Lema, también el senador Nicolás Martinelli hoy por hoy, y Diego Bianchi, que también es un amigo de la casa que permanentemente ha estado como reflexión, que de recuerdo, en mi casa, donde actualmente vivo, que antes no vivía ahí, que era una casita que tenían mis padres para hacer un asado, que ahí sale justamente el planteo de Simae y Martín, porque habíamos perdido la diputación en Salto, el Partido Nacional había perdido la diputación. Martín, como diputado, dice: yo estoy a las órdenes, y se llevó esa bandera del IMAE cardiológico. Y cuando esas cosas salen de la gente, creo que cuando la gente trabaja, por último, con el planteo siempre para nosotros, siempre salen de la gente. Gracias a todos por la visita a Salto y fundamentalmente al Liverpool. Gracias. Gracias.